No veo, mamá. No puedo ver nada. El grito de pánico de Adrián, el joven heredero, rompió el silencio de la madrugada. A sus 24 años, una fortuna heredada y toda una vida por delante, abrió los ojos y se encontró atrapado en una oscuridad absoluta. Los médicos dijeron que era imposible, que jamás volvería a ver. Lo que nadie sabía era que Dios tenía un plan diferente y que el milagro más grande no sería solo recuperar la vista, sino descubrir el amor verdadero en medio de la oscuridad. Quédate hasta el final de esta historia. Suscríbete al canal y descubre cómo un milagro puede cambiarlo todo. Desde los 16 años, Adrián Montes comenzó a notar cosas extrañas. Manchas brillantes aparecían de repente cuando miraba el cielo, pequeños apagones que duraban segundos y luego desaparecían como si nunca hubieran estado ahí. Al principio pensó que era cansancio. Tal vez había pasado demasiadas horas frente a la computadora o estudiando para los exámenes. Su familia era una de las más tradicionales de la Ciudad de México, y él, como único hijo, cargaba con la responsabilidad de mantener el legado familiar. No tenía tiempo para preocuparse por molestias menores, así que ignoró las señales una tras otra, convencido de que todo pasaría solo. Nunca imaginó que esas manchas eran el preludio de algo mucho más grande, algo que cambiaría su vida para siempre. Los años pasaron y las distorsiones continuaron, apareciendo y desapareciendo como fantasmas silenciosos. Adrián aprendió a vivir con ellas, a ignorar los momentos en que el mundo se volvía borroso por un instante. Pensaba que era normal, que todos experimentaban cosas así de vez en cuando, pero entonces llegó aquella mañana de marzo. Adrián tenía 24 años y acababa de regresar de un viaje de negocios a Monterrey. Se había acostado cansado con la sensación de haber cumplido con todas sus responsabilidades. Cerró los ojos esperando un descanso reparador, sin saber que esa noche sería la última vez que vería su habitación tal como la conocía. Cuando despertó, lo primero que notó fue el silencio extraño que lo rodeaba. Abrió los ojos lentamente, esperando ver la luz del sol filtrándose por las cortinas como siempre, pero no vio nada, absolutamente nada, solo una oscuridad densa, profunda, que lo envolvía por completo. Durante unos segundos permaneció inmóvil, pensando que aún estaba soñando. Movió la mano frente a su rostro, buscando alguna sombra, algún indicio de movimiento. Nada. El pánico comenzó a trepar por su garganta como una serpiente helada. Se incorporó de golpe, tropezando con las sábanas mientras intentaba alcanzar la lámpara de noche. Sus manos temblaban cuando finalmente encontró el interruptor y lo presionó 1, 2, 3 veces. Pero la oscuridad permanecía intacta, absoluta, aterradora. Gritó por primera vez, un grito ahogado que salió de lo más profundo de su ser. Sus padres llegaron corriendo, alarmados por el sonido de angustia que nunca antes habían escuchado en su hijo. Cuando entraron a la habitación, encontraron a Adrián de pie junto a la cama, con los ojos abiertos pero perdidos, mirando hacia la nada. Su madre lo tomó del rostro con ambas manos, llamándolo por su nombre con voz temblorosa. Él pudo sentir sus manos cálidas, escuchar su voz quebrada, pero no podía verla. No podía ver nada. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras repetía una y otra vez las mismas palabras. No veo, mamá, no puedo ver nada. Lo que siguió fue un torbellino de hospitales, consultorios y salas de espera. El padre de Adrián, un hombre acostumbrado a resolver problemas con dinero y contactos, movilizó todos los recursos disponibles. Llamaron al mejor oftalmólogo de México, quien después de examinar a Adrián durante horas, solicitó estudios especializados, tomografías, resonancias magnéticas, análisis de sangre, pruebas genéticas. Todo lo que la medicina moderna podía ofrecer fue utilizado para intentar encontrar una respuesta. Pero cada resultado llegaba con la misma conclusión desconcertante. No había daño físico visible, no había trauma, no había explicación lógica para lo que le había sucedido. Los nervios ópticos estaban intactos, el cerebro funcionaba perfectamente y, sin embargo, Adrián no podía ver. Era como si sus ojos simplemente hubieran decidido dejar de funcionar de un día para otro. El médico, un hombre de 60 años con décadas de experiencia, admitió algo que rara vez confesaba. Estaba completamente perdido. Durante esas primeras semanas, Adrián se sumergió en una desesperación profunda. Dejó de comer con regularidad,
Apenas dormía y cuando lo hacía, sus sueños estaban llenos de imágenes de todo lo que ya no podría volver a ver. Su habitación se convirtió en una prisión oscura, donde pasaba horas sentado en silencio, tratando de procesar lo imposible. Sus amigos intentaron visitarlo, pero él rechazaba todas las visitas. No quería que nadie lo viera así, vulnerable, roto, dependiente. La rabia crecía dentro de él como un fuego que consumía todo a su paso. Maldecía su suerte. Cuestionaba por qué le había tocado a él. ¿Por qué? Justo cuando su vida estaba comenzando, su madre lloraba en silencio cada noche, rogando a Dios por un milagro que parecía imposible. Su padre, siempre tan fuerte y decidido, se veía ahora envejecido, cargando con un peso que el dinero no podía aliviar. La familia Montes enfrentaba la prueba más dura de su vida y apenas estaba comenzando. Los mejores especialistas del mundo comenzaron a llegar a la Ciudad de México. Un neurólogo de Boston, una genetista de Suiza, un equipo completo de investigadores de Japón. Todos querían estudiar el caso de Adrián Montes, el joven que había perdido la vista sin razón aparente. Lo sometieron a pruebas más exhaustivas, algunas tan invasivas que lo dejaban agotado por días. Le pedían que describiera exactamente qué había sentido, qué había visto en los momentos previos, si había habido dolor o algún síntoma inusual. Adrián respondía con paciencia al principio, pero con el paso de los días su cooperación se fue transformando en resentimiento. Estaba cansado de ser tratado como un experimento, como una anomalía científica en lugar de una persona. Sin embargo, los médicos insistían. Uno de ellos, un reconocido investigador alemán, declaró ante su familia que el caso de Adrián era único en la historia de la medicina moderna. Nunca había visto algo así, y probablemente nunca volvería a verlo. Las conclusiones médicas fueron devastadoras. Después de 3 meses de estudios intensivos, los especialistas se reunieron con la familia para dar su veredicto final. El diagnóstico oficial fue simple, pero brutal. Ceguera de origen desconocido, sin tratamiento disponible, sin esperanza de recuperación. Las palabras cayeron sobre la sala como piedras pesadas. La madre de Adrián se cubrió el rostro con las manos. Su padre apretó los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. Adrián, sentado en silencio, sintió como algo dentro de él se rompía definitivamente. Los médicos explicaron que iniciarían investigaciones a largo plazo, que su caso sería documentado y estudiado durante años con la esperanza de que algún día pudieran ayudar a otros. Pero para Adrián esas palabras sonaban huecas. No le importaba ayudar a futuros pacientes si él estaba condenado a vivir en la oscuridad para siempre. Cuando los médicos salieron del consultorio, un silencio pesado se instaló entre los 3 miembros de la familia. No había palabras que pudieran aliviar ese dolor. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Adrián se negaba a salir de su habitación. Rechazaba cualquier intento de sus padres por animarlo o distraerlo. Cuando su madre le hablaba de Dios, de fe, de que todo tenía un propósito, él la interrumpía con amargura. ¿Qué propósito puede tener esto, mamá? ¿Qué clase de Dios le hace esto a alguien? Sus palabras eran como cuchillos que atravesaban el corazón de su madre, pero ella entendía su dolor. Sabía que la rabia era parte del proceso, que su hijo necesitaba tiempo para aceptar lo que había perdido. Aún así, cada noche oraba en silencio, suplicando que algo cambiara, que su hijo encontrara paz, que un milagro llegara, aunque pareciera imposible. Su esposo, más pragmático, decidió tomar acción de otra manera. Si Adrián no iba a recuperar la vista, al menos debía aprender a vivir con su nueva realidad, y para eso necesitaba ayuda profesional. Fue así como decidieron contratar a una cuidadora especializada. Necesitaban a alguien con experiencia en trabajar con personas ciegas, alguien paciente, capacitado y, sobre todo, alguien que pudiera conectar con Adrián más allá de su condición. Contactaron a una agencia prestigiosa que les recomendó a 2 profesionales altamente calificadas. La primera era una mujer de 40 años con 15 años de experiencia, referencias impecables y una lista de familias satisfechas. Programaron la entrevista para un lunes por la mañana. Todo parecía perfecto hasta que 2 días antes la mujer llamó disculpándose. Había surgido una emergencia familiar en Guadalajara y no podría tomar el trabajo. La familia Montes quedó desconcertada, pero rápidamente contactaron a la segunda candidata. Esta era más joven, 32 años,
pero igualmente preparada. Acordaron que comenzaría el viernes siguiente. Sin embargo, el jueves por la noche recibieron otra llamada. La segunda cuidadora también cancelaba, esta vez por motivos de salud repentinos. La madre de Adrián sintió que algo más estaba sucediendo, algo que no podía explicarse con simple mala suerte. Esa noche, desesperada y agotada, la madre de Adrián se arrodilló en su habitación. Con lágrimas rodando por su rostro, elevó una oración sincera. «Señor, ya no sé qué hacer. He intentado todo y nada funciona. Si mi hijo necesita ayuda, por favor, envía a la persona correcta. No alguien que yo elija, sino alguien que tú elijas. Alguien que pueda llegar a su corazón de la manera que nosotros no hemos podido». Se fue a dormir con esa súplica en los labios, sin saber que Dios ya estaba respondiendo. A la mañana siguiente, el teléfono sonó temprano. Era la agencia disculpándose profusamente por los inconvenientes, pero tenían una última opción, aunque diferente a las anteriores. Trataba de Valeria Romero, una joven de 21 años que acababa de terminar su certificación como cuidadora. No tenía mucha experiencia, pero las pocas familias con las que había trabajado hablaban maravillas de ella. Era responsable, cariñosa y tenía algo especial que era difícil de describir. La madre de Adrián, recordando su oración de la noche anterior, sintió algo en su pecho. Sin pensarlo 2 veces, respondió: «Envíenla mañana mismo». Y así, sin saberlo, acababan de abrir la puerta al milagro que cambiaría todo. Valeria Romero llegó un sábado por la mañana con una pequeña maleta y una sonrisa que iluminaba su rostro. Era una joven humilde, nacida en un barrio sencillo de Iztapalapa, pero con una presencia que llenaba cualquier espacio. Vestía un pantalón de mezclilla desgastado y una blusa blanca bordada que había pertenecido a su abuela. Su cabello oscuro estaba recogido en una trenza simple y en su cuello colgaba una pequeña cruz de plata. Los padres de Adrián la recibieron con cierta reserva, todavía escépticos después de las 2 cancelaciones anteriores. Pero cuando Valeria los saludó con voz cálida y firme, algo en su mirada les transmitió confianza. Había una paz en ella que era difícil de explicar, como si llevara consigo una luz interior que nada podía apagar. La madre de Adrián, recordando su oración, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Tal vez, solo tal vez, esta joven era la respuesta que había estado esperando. Le mostraron la casa, le explicaron la rutina, y finalmente la llevaron hasta la habitación de Adrián. Cuando Valeria entró, encontró al joven sentado en el borde de su cama con la mirada perdida en la nada. No se movió cuando escuchó pasos acercarse, ni tampoco cuando su madre hizo las presentaciones. Simplemente permaneció ahí inmóvil, como una estatua de mármol frío. Valeria se acercó con pasos suaves, sin invadir su espacio de manera brusca. «Hola, Adrián. Me llamo Valeria, y voy a estar aquí para ayudarte en lo que necesites», dijo con voz tranquila. Él no respondió. Durante varios segundos, el silencio llenó la habitación. Finalmente, con un tono cortante que pretendía alejar a cualquiera, Adrián habló. «No necesito ayuda, no necesito a nadie, y definitivamente no necesito caridad de una desconocida». Sus palabras eran duras, diseñadas para herir, para crear distancia. Valeria no se inmutó. Había conocido el dolor antes. Sabía reconocerlo cuando lo veía. Simplemente asintió, aunque él no pudiera verlo, y respondió: «Entiendo. Igual estaré aquí, si cambias de opinión». Y sin decir más, salió de la habitación dejando la puerta entreabierta. Los primeros días fueron una batalla silenciosa. Adrián rechazaba cualquier intento de Valeria por acercarse. Cuando ella le preparaba el desayuno, él apenas lo probaba. Cuando le sugería dar un paseo por el jardín, él se negaba rotundamente. Cuando intentaba iniciar una conversación, él respondía con monosílabos o directamente la ignoraba. Pero Valeria no se rendía. Cada mañana llegaba a su habitación con la misma energía positiva, como si el rechazo del día anterior nunca hubiera existido. Le contaba cosas simples: cómo estaba el clima, qué flores habían florecido en el jardín, las noticias que había escuchado en la radio. No esperaba respuestas, simplemente hablaba, llenando el silencio que Adrián había construido a su alrededor. A veces, mientras le hablaba, notaba cómo él giraba ligeramente la cabeza hacia su voz, aunque intentara disimularlo. Eran pequeñas señales, casi imperceptibles,
pero para Valeria eran suficientes. Sabía que detrás de esa coraza de amargura había un joven asustado que necesitaba tiempo. Una tarde, después de casi 2 semanas de resistencia, algo cambió. Adrián había pasado el día particularmente irritable, rechazando todo lo que Valeria le ofrecía. Pero cuando llegó la hora de la cena, el aroma de pozole casero invadió toda la casa. Era la receta especial de la abuela de Valeria, con maíz cacahuacintle, carne de cerdo y un toque de chile guajillo que hacía la diferencia. Adrián, que había perdido el apetito hacía meses, sintió como su estómago reaccionaba al olor. No dijo nada, pero cuando Valeria entró con el plato, no lo rechazó. Se sentó en silencio y comenzó a comer despacio. Era la primera vez que terminaba un plato completo desde que había perdido la vista. Valeria, desde su silla al otro lado de la habitación, sonrió en silencio. No hizo ningún comentario, no celebró la pequeña victoria, simplemente se quedó ahí acompañándolo mientras comía. Cuando Adrián terminó, murmuró algo tan bajo que ella apenas pudo escucharlo. Gracias. Fue una sola palabra, pero cargada de más significado del que él mismo podía entender. A partir de ese momento, las barreras comenzaron a caer poco a poco. Adrián empezó a aceptar los paseos matutinos por el jardín, apoyándose en el brazo de Valeria mientras caminaban entre los rosales y los naranjos. Ella le describía todo con tanto detalle que él casi podía verlo en su mente: el color intenso de las bugambilias, el vuelo errático de las mariposas monarca, las nubes que se movían lentamente en el cielo. A veces, mientras caminaban, Valeria comenzaba a tararear canciones de alabanza, melodías suaves que llenaban el aire con una paz inexplicable. Adrián nunca comentaba sobre las canciones, pero tampoco le pedía que se detuviera. En las noches después de cenar, Valeria le leía las noticias del periódico, no solo las noticias importantes, sino también las historias curiosas, los chismes del espectáculo, las crónicas deportivas. Adrián escuchaba en silencio y de vez en cuando hacía alguna pregunta o comentaba algo con voz suave. Eran conversaciones breves, pero cada una era un paso más hacia la luz. Y aunque Adrián aún no hablaba de Dios, Valeria oraba por él cada noche antes de dormir, confiando en que el Señor tenía un plan perfecto, y ese plan estaba apenas comenzando a desplegarse. Habían pasado 3 meses desde que Valeria llegó a la casa de los Montes. La transformación de Adrián era notable, aunque él mismo no lo admitiera. Había recuperado algo de peso, sonreía ocasionalmente ante los chistes que Valeria le contaba y había dejado de encerrarse en su habitación todo el día. Sus padres observaban con gratitud y asombro cómo esa joven humilde había logrado lo que ellos no pudieron: devolverle a su hijo la voluntad de vivir. Una mañana de junio, mientras desayunaban juntos en el comedor, Adrián rompió el silencio con una pregunta que sorprendió a Valeria. ¿Tú crees en Dios? Ella dejó la taza de café sobre la mesa, midiendo sus palabras cuidadosamente. No quería asustarlo ni alejarlo con una respuesta demasiado intensa. Sí, creo en Él. Es lo único que me ha sostenido en los momentos más difíciles, respondió con sencillez. Adrián permaneció callado por un momento, moviendo lentamente la cuchara en su taza de chocolate caliente. Luego, con voz apenas audible, preguntó: ¿Crees que tu Biblia tendría algo que pudiera ayudarme? El corazón de Valeria dio un salto. Durante meses había orado pidiendo sabiduría para saber cuándo era el momento correcto de hablarle de la fe. Y ahora, sin forzar nada, Adrián mismo estaba abriendo esa puerta. Controló su emoción y respondió con naturalidad: «Claro que sí, si quieres puedo leerte algo después del desayuno». Adrián asintió levemente, y por primera vez en mucho tiempo, Valeria notó algo diferente en su expresión. La amargura comenzaba a disolverse, dejando paso a algo que se parecía mucho a la esperanza. Esa tarde, después de recoger los platos, Valeria trajo su Biblia gastada, la misma que había heredado de su abuela. Se sentó en el sillón junto a la ventana de la habitación de Adrián y comenzó a leer el Salmo 23 con voz clara y tranquila. «El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace descansar». Las palabras fluían como agua fresca sobre tierra seca. Adrián escuchaba con atención absoluta, cada palabra penetrando en lugares de su corazón que había mantenido cerrados durante meses. Cuando Valeria terminó de leer, Adrián permaneció en silencio por varios minutos. Finalmente, con voz temblorosa, confesó:
Hace mucho que no pensaba en Dios. Cuando perdí la vista, pensé que Él me había abandonado, que si realmente existiera, nunca me habría hecho esto. Valeria comprendía ese sentimiento más de lo que él imaginaba. Ella también había pasado por su propia oscuridad años atrás, cuando perdió a su padre en un accidente. Había cuestionado, había llorado, había sentido que el cielo estaba vacío. Yo también estuve enojada con Dios una vez, admitió con honestidad. Cuando mi papá murió no entendía por qué me lo había quitado, pero con el tiempo aprendí que a veces Dios permite la oscuridad, porque es ahí donde aprendemos a buscar su luz de verdad. Sus palabras no eran un sermón ni una lección religiosa, eran simplemente la verdad de alguien que había caminado por el valle de sombras y había salido del otro lado. Adrián sintió algo moverse dentro de su pecho, como si una puerta oxidada comenzara a abrirse lentamente. A partir de ese día, la lectura bíblica se convirtió en parte de su rutina diaria. Cada tarde después de la comida, Valeria leía un pasaje diferente. A veces eran salmos que hablaban de consuelo. Otras veces eran historias de personas que enfrentaron pruebas imposibles y vieron la mano de Dios obrar milagros. Adrián no solo escuchaba, comenzó a hacer preguntas, a reflexionar en voz alta sobre lo que significaban esas palabras para su propia vida. Discutían sobre la fe, sobre el propósito del sufrimiento, sobre la esperanza que existe incluso en medio de la noche más oscura. Las conversaciones se extendían por horas y en algún punto dejaron de ser solo Biblia. Hablaban de sus vidas, sus sueños, sus miedos. Valeria le contaba sobre su infancia en Iztapalapa, sobre cómo su madre trabajaba limpiando casas para darle una educación. Adrián le hablaba de la presión que siempre había sentido por ser el heredero de la familia, de cómo la ceguera lo había liberado de expectativas que nunca había querido cumplir. Entre versículo y versículo, entre historia e historia, algo más comenzó a florecer. Era imperceptible al principio, tan sutil que ninguno de los dos lo reconoció de inmediato, pero estaba ahí creciendo como una planta que encuentra su camino hacia el sol. Adrián comenzó a esperar con ansias el momento en que Valeria llegaba cada mañana. Su voz se convirtió en la melodía favorita de sus días, su risa en el sonido más hermoso que había escuchado jamás. Valeria, por su parte, descubría que pensar en Adrián la hacía sonreír sin razón aparente. Se encontraba eligiendo con más cuidado la ropa que usaría cada día, aunque él no pudiera verla. Se preocupaba cuando él estaba callado, se alegraba cuando él compartía algo personal. Una tarde, mientras caminaban por el jardín tomados del brazo, Adrián se detuvo de repente. Valeria, quiero que sepas que estos meses contigo han sido diferentes. No sé cómo explicarlo, pero siento que por primera vez, desde que perdí la vista, tengo una razón para levantarme cada día. Ella sintió como su corazón se aceleraba. Yo también he encontrado algo especial aquí, Adrián, respondió con suavidad. No dijeron más, no hacía falta. Ambos sabían que lo que estaba creciendo entre ellos iba mucho más allá de una simple relación entre cuidadora y paciente. Los médicos seguían sin encontrar respuestas. Cada 3 meses, Adrián acudía a nuevas revisiones donde le repetían los mismos estudios con la esperanza de descubrir algo diferente. Pero los resultados eran siempre idénticos. Sus ojos estaban físicamente perfectos. Sus nervios ópticos funcionaban correctamente y, sin embargo, la ceguera permanecía como un misterio sin resolver. Los investigadores internacionales continuaban documentando su caso, publicando artículos en revistas médicas especializadas, debatiendo teorías que nunca llegaban a ninguna conclusión concreta. Para la ciencia, Adrián Montes era un enigma fascinante. Para él simplemente era su realidad. Pero algo había cambiado en su interior durante estos meses. Ya no sentía esa rabia ardiente que lo consumía al principio. La desesperación había dado paso a una aceptación serena, y esa serenidad venía acompañada de algo más profundo, fe, la misma fe que Valeria había sembrado con paciencia, regándola día tras día con palabras de esperanza y versículos llenos de promesas. Adrián había aprendido a confiar en que, aunque no entendiera el porqué de su ceguera, Dios tenía un propósito mayor. Era una noche tranquila de septiembre, 6 meses después de que Valeria llegara a su vida. El aire fresco entraba por la ventana entreabierta de su habitación, trayendo consigo el aroma de los jazmines que crecían en el jardín.
Valeria se había despedido de él minutos antes, después de leerle el último capítulo de Proverbios. «Descansa, Adrián. Mañana será un día hermoso», le había dicho con esa dulzura que lo hacía sentir completo. Cuando escuchó sus pasos alejarse por el pasillo, Adrián permaneció sentado en su cama, envuelto en un silencio profundo. Pero esta vez no era el silencio pesado de la soledad, sino uno lleno de paz. Sintió un impulso que no podía ignorar, una necesidad de hablar con Dios de una manera que nunca antes había experimentado. Lentamente se deslizó de la cama hasta quedar arrodillado sobre la alfombra suave. Juntó sus manos frente al pecho y cerró los ojos, aunque la oscuridad fuera la misma con ellos abiertos o cerrados. Y entonces comenzó a orar. «Señor», susurró con voz temblorosa, «sé que he estado lejos de ti por mucho tiempo, que dudé de tu existencia, que te culpé por lo que me pasó, pero ahora entiendo que siempre estuviste aquí esperando pacientemente a que yo volviera». Las palabras fluían desde lo más profundo de su alma, sin filtros, sin pretensiones. «No voy a pedirte que me devuelvas la vista. Ya no necesito ver el mundo para saber que es hermoso. Valeria me ha enseñado eso, pero hay algo que sí quiero pedirte, algo que anhelo con todo mi corazón». Hizo una pausa sintiendo como las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. «Dame una oportunidad, Señor, solo una. Déjame ver su rostro aunque sea por un instante. Déjame contemplar a la mujer que me devolvió la vida, que me enseñó a confiar en ti nuevamente, que se convirtió en mi razón para despertar cada mañana. No necesito nada más. Solo quiero ver a Valeria una vez antes de que esta vida termine». Su voz se quebró al final, y durante varios minutos permaneció ahí arrodillado en la oscuridad, sintiendo una presencia que no podía explicar, pero que llenaba toda la habitación. Cuando finalmente se levantó y volvió a la cama, una paz inexplicable lo envolvió como un abrazo cálido. No hubo voces celestiales, no hubo señales milagrosas visibles, pero en lo profundo de su espíritu, Adrián supo que algo había cambiado, que su oración había sido escuchada. Se durmió esa noche con una sonrisa en los labios, soñando con colores que ya no recordaba, pero que su corazón nunca había olvidado. Mientras tanto, en el cielo, Dios ya estaba preparando el milagro, no de la manera que los médicos esperarían, ni siguiendo ningún protocolo científico, porque los caminos de Dios son más altos que los caminos del hombre, y sus planes siempre superan cualquier expectativa humana. Lo que Adrián no sabía era que su petición estaba a punto de convertirse en realidad de una forma más hermosa de lo que jamás hubiera imaginado, y que ese milagro no solo cambiaría su vida, sino también transformaría todo lo que creía saber sobre el amor, la fe y el propósito de Dios. No te olvides de darle like a este video y comenta Fe en Dios si te está gustando esta increíble historia. Los días siguientes transcurrieron con normalidad aparente. Adrián continuaba con su rutina diaria. Desayunaba con Valeria, caminaban por el jardín. Ella leía las noticias y pasajes bíblicos, conversaban sobre todo y nada. Pero había algo diferente en él que Valeria notaba sin poder identificar exactamente qué era. Había una serenidad nueva en su expresión, una sonrisa más frecuente en sus labios. Cuando ella le preguntaba si todo estaba bien, él simplemente asintía y le decía que se sentía en paz, más cerca de Dios que nunca antes. Los padres de Adrián también notaban el cambio y agradecían en silencio por la presencia de esa joven que había traído luz a su hogar. Todo parecía estar exactamente donde debía estar, como las piezas de un rompecabezas divino que finalmente comenzaban a encajar. Pero la noche más extraordinaria de sus vidas estaba a solo horas de distancia. Adrián despertó lentamente, como lo hacía cada mañana desde hacía 7 meses. Pero había algo extraño en este despertar, algo que no lograba identificar de inmediato. Todavía con los ojos cerrados sintió una sensación diferente, como si algo hubiera cambiado en el ambiente de su habitación. Normalmente, al abrir los ojos, lo recibía la misma oscuridad densa y absoluta de siempre. Pero esta vez, antes incluso de abrirlos completamente, percibió algo imposible: luz. No una luz imaginaria o un recuerdo de cómo era la luz, sino luz real, filtrándose a través de sus párpados cerrados. El corazón comenzó a latirle con fuerza. Pensó que estaba soñando, que su mente le estaba jugando una broma cruel. Permaneció inmóvil durante varios segundos,
aterrado de abrir los ojos y confirmar que todo había sido una ilusión, pero la sensación persistía. Lentamente, con las manos temblando, llevó una mano frente a su rostro, y entonces, con un valor que no sabía que poseía, abrió los ojos. Lo que vio lo dejó paralizado por completo. La luz del amanecer entraba suave por la ventana, tiñendo todo de tonos dorados y rosados. Podía ver realmente. Adrián parpadeó 1, 2, 3 veces, incapaz de procesar lo que estaba experimentando. Observó su mano frente a él, moviendo los dedos lentamente, maravillado por cada detalle que había olvidado. Las líneas de su palma, el tono de su piel, la forma de sus uñas. Giró la cabeza hacia la ventana y vio las cortinas blancas moviéndose suavemente con la brisa. Más allá, el cielo comenzaba a despertar con colores que le parecían más hermosos de lo que recordaba. Las lágrimas brotaron de sus ojos sin control, rodando por sus mejillas mientras un sollozo ahogado escapaba de su garganta. Llevó ambas manos a su rostro, sintiendo la humedad de las lágrimas que no dejaban de caer. «Dios mío», susurró con voz quebrada. «Dios mío, puedo ver, puedo ver». Se puso de pie de un salto, tambaleándose ligeramente, porque sus piernas también temblaban. Caminó hasta el espejo que colgaba en la pared, ese espejo que había evitado durante meses, porque no soportaba la idea de verse a sí mismo sin ver. Y ahí estaba su reflejo. Adrián Montes, el mismo pero completamente transformado, había adelgazado un poco. Su cabello estaba más largo de lo que solía llevarlo, y en sus ojos había algo nuevo, una profundidad que no existía antes de la ceguera, pero lo más importante era que podía verse. Se tocó el rostro mientras observaba su reflejo, asegurándose de que era real, de que no estaba alucinando. El milagro había sucedido. Dios había respondido su oración de la manera más literal posible. Cayó de rodillas frente al espejo, con las manos levantadas hacia el cielo, y comenzó a orar en voz alta, sin importarle si alguien lo escuchaba. «Gracias, Señor. Gracias por escucharme. Gracias por este regalo que no merezco. Gracias por demostrarme que nada es imposible para ti». Lloró durante varios minutos, liberando meses de dolor, frustración, miedo, y ahora una alegría tan inmensa que su cuerpo apenas podía contenerla. Cuando finalmente logró calmarse un poco, una idea cruzó su mente como un relámpago. Valeria. Tenía que ver a Valeria, pero en ese momento algo más lo detuvo. Una voz interna, clara y firme, le susurró al corazón que esperara, que este milagro no era solo para él, sino también para ella, y que merecía ser revelado de una manera especial. Adrián miró el calendario que colgaba en su pared, y su corazón dio un vuelco. 3 días. En 3 días sería el cumpleaños de Valeria. Ella le había mencionado casualmente, hacía unas semanas, que cumpliría 22 años el 12 de septiembre, pero no había hecho ningún escándalo al respecto. Adrián, sin embargo, había guardado esa fecha en su memoria, y ahora de repente todo tenía sentido. Este era el momento perfecto. Guardaría el secreto durante 3 días. Continuaría actuando como si aún no pudiera ver. Y en su cumpleaños le daría a Valeria el regalo más extraordinario que jamás podría imaginar, la revelación del milagro de Dios. La idea lo emocionó tanto que tuvo que sentarse nuevamente para procesar todo, pero primero necesitaba contarles a sus padres. Ellos merecían saberlo de inmediato. Abrió la puerta de su habitación con cuidado. El pasillo estaba vacío y silencioso. Eran apenas las 6 de la mañana, y Valeria no llegaría hasta las 8. Caminó hasta la habitación de sus padres, observando cada detalle de la casa como si la viera por primera vez. Los cuadros en las paredes, las plantas en los rincones, la luz que se filtraba por las ventanas. Todo era un milagro en sí mismo. Tocó suavemente la puerta de sus padres. «Papá, mamá». Su voz tembló un poco. Escuchó movimiento dentro de la habitación, y segundos después, su madre abrió la puerta con expresión preocupada. «Adrián, ¿qué pasa, hijo? ¿Estás bien?» Él la miró directamente a los ojos. En ese instante ella comprendió. Sus ojos se abrieron enormemente. Su mano voló a su boca y un grito ahogado escapó de su garganta. «Adrián, tú puedes ver». No pudo terminar la frase. Su padre apareció detrás de ella confundido, pero cuando vio a su hijo mirándolos directamente, su expresión cambió de desconcierto a shock absoluto. Los tres se abrazaron en el umbral de la puerta, llorando, riendo,
sin poder creer lo que estaba sucediendo. «Dios hizo un milagro», susurró Adrián entre lágrimas, «y quiero que Valeria sea la primera en saberlo públicamente. En 3 días, en su cumpleaños». Sus padres asintieron entre lágrimas, comprendiendo que estaban presenciando algo que trascendía toda lógica humana. Los padres de Adrián no podían creer lo que estaban presenciando. Después del abrazo inicial, los 3 se sentaron en la sala, aún en pijama, mientras Adrián les contaba cada detalle del milagro, cómo había sentido la luz atravesando sus párpados, el momento exacto en que abrió los ojos y pudo ver nuevamente, la oración que había hecho 3 noches atrás. Su madre lloraba sin parar, tomando el rostro de su hijo entre sus manos, mirándolo a los ojos como si quisiera grabar ese momento para siempre. Su padre, un hombre que rara vez mostraba emociones, tenía los ojos rojos y la voz quebrada cuando finalmente pudo hablar. «Es un milagro, un verdadero milagro de Dios», repetía una y otra vez como si necesitara decirlo en voz alta para convencerse de que era real. Adrián les explicó su plan: mantener el secreto durante 3 días y revelarlo en el cumpleaños de Valeria. Quería que ese momento fuera especial, no solo para él, sino también para la mujer que había sido instrumento de Dios para traer luz a su vida. Sus padres aceptaron sin dudarlo, comprendiendo la profundidad de lo que su hijo sentía por esa joven. Organizaron todo en secreto. La madre de Adrián contactó a un servicio de decoración para que prepararan la casa el día del cumpleaños. Habría flores por todas partes, luces cálidas, una mesa con los platillos favoritos de Valeria. Invitarían a algunos familiares cercanos, pero solo los necesarios para hacer del momento algo íntimo y especial. Adrián participaba en cada decisión, aunque tenía que fingir ante Valeria que no sabía nada de lo que estaba sucediendo. La emoción y la ansiedad lo consumían por igual. Cada vez que escuchaba la voz de Valeria acercándose, su corazón se aceleraba sabiendo que en pocos días podría finalmente verla. Practicaba frente al espejo cómo reaccionaría cuando llegara ese momento, qué palabras usaría, cómo se lo revelaría, pero sabía que cuando llegara el instante real, ningún ensayo podría prepararlo para la emoción que sentiría. Sus padres, cómplices de este hermoso secreto, sonreían cada vez que lo veían tan nervioso y feliz al mismo tiempo. La casa entera parecía vibrar con una energía diferente, como si hasta las paredes supieran que algo extraordinario estaba por suceder. Cuando Valeria llegó esa mañana, Adrián tuvo que hacer el mayor esfuerzo de su vida para no revelar nada. Ella entró a su habitación como siempre con su sonrisa cálida y su saludo alegre. «Buenos días, Adrián. ¿Cómo amaneciste hoy?» Él, sentado en su cama con los ojos cerrados a propósito, sonrió en su dirección. «Muy bien, Valeria, mejor que nunca». Pero cuando abrió los ojos, lo que vio lo dejó sin aliento. Ahí estaba ella finalmente. Valeria tenía el cabello suelto ese día, cayendo en ondas suaves sobre sus hombros. Vestía un vestido sencillo, color verde olivo, que resaltaba el tono cálido de su piel. Sus ojos eran exactamente como él los había imaginado en sus sueños, grandes, expresivos, color café oscuro con destellos dorados, cuando la luz los tocaba de cierta manera. Tenía una sonrisa que iluminaba todo su rostro, y en sus mejillas se marcaban ligeramente unos hoyuelos cuando reía. Era hermosa, no con una belleza artificial o superficial, sino con esa belleza genuina que viene de un corazón puro. Adrián sintió las lágrimas amenazando con salir, pero las contuvo respirando profundamente. Valeria se acercó preocupada al ver sus ojos brillantes. «Adrián, ¿estás bien? ¿Te duele algo?» Él negó con la cabeza rápidamente, buscando una excusa creíble. «No, no me duele nada. Es solo que últimamente me he sentido muy cercano a Dios, como si algo dentro de mí hubiera sanado, ¿entiendes? Y todo es gracias a ti, Valeria, gracias a tu paciencia, tu fe, tu amor». Las palabras salieron directo de su corazón, y aunque no estaba revelando el milagro completo, cada palabra era absolutamente verdadera. Valeria se sentó a su lado en la cama, tomando su mano con ternura. «No tienes que agradecerme nada. Ha sido un honor acompañarte en este camino, ver cómo has crecido en tu fe, cómo has encontrado paz. Eso es suficiente recompensa para mí». Adrián apretó su mano, memorizando la sensación de sus dedos entrelazados con los suyos, ahora sabiendo exactamente cómo se veían juntos. Quería decirle todo, revelarle el secreto en ese mismo instante,
pero se contuvo. Faltaban solo 3 días. Podía esperar 3 días más. Durante esas 72 horas, Adrián observó todo lo que Valeria hacía con una atención que ella nunca notó. La veía cocinar en la cocina, moviéndose con gracia natural mientras preparaba los alimentos. La observaba leer el periódico, frunciendo ligeramente el ceño cuando llegaba a una noticia que la preocupaba. La contemplaba mientras le leía la Biblia, notando cómo sus labios formaban cada palabra con cuidado, cómo sus ojos se iluminaban cuando llegaba a un pasaje que le gustaba especialmente. Veía la manera en que lo trataba, con esa mezcla perfecta de cuidado profesional y afecto genuino. Cada gesto que ella hacía confirmaba lo que él ya sabía en su corazón desde hacía meses. Valeria no estaba ahí solo por el trabajo, estaba ahí porque lo amaba. Tal vez ella misma no lo había admitido en voz alta, tal vez ni siquiera se había dado cuenta completamente, pero estaba en cada mirada que le dirigía, pensando que él no podía verla, en cada caricia sutil cuando lo guiaba al caminar, en cada oración que susurraba por él cuando creía que él no escuchaba. Y ese amor puro y desinteresado era el regalo más grande que alguien le había dado jamás. El día del cumpleaños llegó finalmente, y con él el momento de la revelación que cambiaría todo para siempre. La mañana del 12 de septiembre amaneció clara y hermosa. Valeria llegó a la casa de los Montes sin sospechar absolutamente nada. Había mencionado su cumpleaños solo una vez, casualmente, semanas atrás, y no esperaba ningún tipo de celebración. Para ella era un día normal de trabajo, otro día más cuidando de Adrián, y eso era más que suficiente. Pero cuando entró por la puerta principal, se encontró con la madre de Adrián, esperándola con una sonrisa misteriosa. «Valeria, querida, hoy es tu día especial. Adrián quiere que pases la tarde con nosotros, pero primero, ¿por qué no vas a tu casa a cambiarte? Ponte algo bonito. Tenemos una pequeña sorpresa para ti». Valeria parpadeó confundida, pero la emoción en los ojos de la señora Montes era tan genuina que no pudo negarse. Aceptó con timidez, sin imaginar lo que le esperaba. Regresó 2 horas después usando un vestido color rosa pálido que había sido de su madre. El único vestido elegante que tenía, se había soltado el cabello y llevaba un poco de maquillaje natural. Cuando tocó el timbre, su corazón latía nervioso sin saber por qué. La puerta se abrió y Valeria se quedó sin palabras. La sala estaba completamente transformada. Había globos blancos y dorados flotando cerca del techo, flores frescas en cada rincón y una mesa decorada con un mantel elegante lleno de comida que se veía deliciosa. Algunos familiares de Adrián estaban ahí sonriendo al verla entrar, pero lo que más le impactó fue ver a Adrián de pie en el centro de la sala, vestido con una camisa blanca impecable y pantalón oscuro, esperándola. Aunque ella sabía que él no podía verla, algo en su postura parecía diferente esa tarde. «Sorpresa», dijeron todos al unísono cuando ella entró. Valeria llevó las manos a su boca sintiendo las lágrimas formarse en sus ojos. Nunca en su vida había tenido una fiesta así. Su familia siempre había sido humilde y las celebraciones se limitaban a un pastel sencillo y un abrazo. Esto era más de lo que jamás había soñado. Se acercó lentamente, abrumada por la emoción. «No puedo creer que hicieran todo esto por mí», susurró con voz temblorosa. La madre de Adrián la abrazó con cariño. «Te lo mereces, hija, más de lo que imaginas». La celebración comenzó con alegría. Comieron, rieron, compartieron anécdotas. Los padres de Adrián contaban historias graciosas de cuando él era niño, y todos bromeaban y disfrutaban del momento. Valeria no podía dejar de sonreír, sintiéndose parte de una familia que no era la suya por sangre, pero que la había acogido con un amor que nunca antes había experimentado. Adrián permanecía cerca de ella en todo momento, participando de las conversaciones, pero claramente esperando algo. Cuando llegó el momento del pastel, todos cantaron las mañanitas con entusiasmo. Valeria cerró los ojos y pidió un deseo en silencio antes de soplar las velas. No pidió nada material, solo pidió que Adrián encontrara la felicidad que merecía con o sin su vista. Cuando abrió los ojos, encontró a todos mirándola con ternura. Pero entonces, Adrián se puso de pie lentamente. Un silencio expectante llenó la habitación. Todos sabían lo que estaba a punto de suceder, excepto Valeria, que lo miraba con curiosidad y un poco de preocupación. Adrián caminó hacia ella sin titubear, sin extender las manos buscando orientación,
sin la inseguridad de alguien que no puede ver. Valeria frunció el ceño ligeramente, sin comprender todavía lo que estaba presenciando. Él se detuvo frente a ella, tan cerca que podía ver cada detalle de su rostro. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Adrián mientras la miraba directamente a los ojos. Valeria, comenzó con voz quebrada por la emoción. Hace 3 días Dios respondió una oración que hice desde lo más profundo de mi corazón. Le pedí solo una cosa, poder ver el rostro de la mujer que me devolvió la vida, que me enseñó a confiar en Él nuevamente, que se convirtió en mi razón para despertar cada mañana. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras penetraran. Valeria comenzaba a comprender, sus ojos abriéndose cada vez más. Valeria, ahora puedo ver. Y el silencio que siguió fue absoluto. ¿Se podría haber escuchado caer un alfiler? Valeria se llevó ambas manos a la boca, un sollozo ahogado escapando de su garganta. ¿Qué? ¿Qué dijiste?, susurró, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Adrián sonrió a través de las lágrimas, tomando suavemente las manos de Valeria entre las suyas. Puedo verte, Valeria. Puedo ver tus ojos, tu sonrisa, cada gesto que haces, y eres aún más hermosa de lo que había imaginado en mis sueños. Valeria comenzó a llorar desconsoladamente, temblando de la cabeza a los pies. ¿Es real? ¿De verdad puedes verme? Adrián asintió, y en ese momento ella se lanzó a sus brazos con una fuerza que casi lo hace tambalearse. Se abrazaron con intensidad mientras todos los presentes lloraban junto con ellos. La madre de Adrián sollozaba en los brazos de su esposo. Los familiares se limpiaban las lágrimas con pañuelos y la sala entera parecía vibrar con una emoción que trascendía las palabras. Valeria se separó ligeramente para mirar a Adrián a los ojos y él la miró de vuelta. Realmente la miró, y ambos supieron en ese instante que lo que sentían iba más allá de cualquier explicación lógica. Sin decir nada más, ambos cerraron los ojos y, rodeados por el amor de quienes los acompañaban, agradecieron a Dios ahí mismo. «Gracias, Señor», susurró Adrián. «Gracias por este milagro. Gracias por escucharnos», añadió Valeria entre lágrimas. Y en ese momento sagrado, todos los presentes supieron que habían sido testigos de algo que la ciencia nunca podría explicar, pero que la fe comprendía perfectamente. La emoción en la sala aún no se había calmado cuando la madre de Adrián se acercó lentamente al centro de la habitación. Todos la miraron con atención, notando que había algo más que quería decir. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, pero en su rostro había una paz profunda, una certeza que solo viene de haber experimentado la mano de Dios de manera tangible. Se paró junto a su hijo y a Valeria, tomando la mano de la joven entre las suyas con ternura maternal. «Hay algo que necesito contarles», comenzó con voz temblorosa. «Algo que solo mi esposo y yo sabíamos hasta ahora, pero que creo que es momento de compartir». Todos se acercaron un poco más, creando un círculo íntimo alrededor de los tres. Adrián miró a su madre con curiosidad, sin saber qué podría ser tan importante. Valeria, aún con lágrimas frescas en las mejillas, escuchaba atentamente. La señora Montes respiró profundo antes de continuar, necesitando reunir fuerzas para lo que estaba a punto de revelar. Cuando decidimos contratar a una cuidadora para Adrián, contactamos a las 2 profesionales más reconocidas que pudimos encontrar. Ambas tenían años de experiencia, referencias impecables, todo lo que podíamos desear. Hizo una pausa mirando directamente a Valeria con ojos llenos de significado, pero entonces las 2 cancelaron, una tras otra, sin explicaciones reales que tuvieran sentido. En ese momento me sentí desesperada. No sabía qué hacer, cómo ayudar a mi hijo, que se hundía cada día más en la oscuridad. Su voz se quebró ligeramente, y su esposo se acercó para poner una mano reconfortante en su hombro. Esa noche sola en mi habitación, me arrodillé y oré como nunca antes había orado. No le pedí a Dios que trajera a alguien capacitado. No le pedí experiencia ni certificados. Le pedí algo mucho más simple y mucho más profundo. Las lágrimas comenzaron a rodar nuevamente por su rostro. Le rogué que enviara a la persona correcta, a alguien que él eligiera, no que yo eligiera, alguien que pudiera llegar al corazón de mi hijo de la manera que nosotros no habíamos podido, alguien que trajera luz verdadera a su oscuridad. Adrián sintió un nudo formarse en su garganta al escuchar las palabras de su madre. Valeria temblaba visiblemente,
comenzando a comprender la magnitud de lo que estaba escuchando. La señora Montes se giró completamente hacia Valeria, tomando ahora ambas manos de la joven entre las suyas. Al día siguiente, la agencia llamó disculpándose y mencionando a una última candidata, una joven de 21 años, sin mucha experiencia, pero con algo especial que no podían explicar. Cuando escuché tu nombre, Valeria, algo en mi corazón se movió. Supe, con una certeza que no puedo describir, que tú eras la respuesta a mi oración. Los sollozos de Valeria se intensificaron, su cuerpo entero sacudiéndose con la emoción. No fue coincidencia que las otras dos cancelaran. No fue casualidad que tú aparecieras justo cuando más te necesitábamos. Fue Dios. Dios orquestó cada detalle de esta historia desde el principio. La madre de Adrián abrazó a Valeria con fuerza, y ambas lloraron juntas. Dios te colocó aquí, hija, no para ser solo una cuidadora, sino para ser luz en la oscuridad de mi hijo, para enseñarle nuevamente sobre la fe, sobre el amor, sobre la esperanza, y mira lo que Dios ha hecho a través de ti. Todos los presentes lloraban abiertamente ahora, comprendiendo que habían sido parte de un plan divino mucho más grande de lo que jamás imaginaron. Adrián se acercó a su madre y la abrazó con fuerza. Mamá, gracias por orar. Gracias por confiar en Dios cuando todo parecía perdido. Luego se giró hacia Valeria, tomando su rostro entre sus manos con una ternura infinita. Y tú, Valeria, gracias por responder al llamado de Dios. Gracias por no rendirte conmigo cuando fui difícil, cuando estuve lleno de rabia y amargura. Gracias por mostrarme que la verdadera luz no viene de los ojos, sino del corazón. Valeria intentó hablar, pero las palabras no salían, ahogadas por la emoción. Finalmente, con voz apenas audible, logró decir: yo tampoco entendía por qué Dios me había traído aquí. Solo sabía que debía venir, que había algo importante esperándome en este lugar. Ahora comprendo que Él tenía un propósito desde el principio, no solo para ti, Adrián, sino también para mí, porque encontrarte a ti me mostró que el amor verdadero existe, que los milagros son reales y que Dios siempre tiene un plan perfecto, incluso cuando nosotros no podemos verlo. El padre de Adrián, un hombre que había sido escéptico respecto a temas de fe durante años, se limpió las lágrimas y habló por primera vez en toda la tarde. He sido un tonto, admitió con voz ronca. Pensé que podía controlar todo con dinero y conexiones, pero Dios me enseñó que hay cosas que están más allá de mi poder, y que su poder es infinitamente mayor que cualquier cosa que yo pueda hacer. Todos en la sala se tomaron de las manos formando un círculo. Lo que había comenzado como una fiesta de cumpleaños se había transformado en algo mucho más sagrado, un momento de adoración colectiva, un reconocimiento conjunto de que Dios había obrado un milagro no solo físico, sino también espiritual. La abuela de Adrián, una mujer de 78 años, que había guardado silencio hasta ese momento, comenzó a cantar con voz quebrada una antigua canción de alabanza que había aprendido en su juventud. Uno por uno, los demás se unieron al canto. No tenían voces perfectas ni afinación profesional, pero cantaban desde el corazón con una sinceridad que hacía que cada nota fuera hermosa ante los oídos de Dios. Adrián y Valeria permanecían en el centro, abrazados, llorando y sonriendo al mismo tiempo, sabiendo que ese momento los marcaría para siempre. Era la confirmación visible de que Dios no solo escucha las oraciones, sino que las responde de maneras que superan cualquier expectativa humana, que Él teje historias perfectas, incluso cuando nosotros solo vemos hilos sueltos, y que su amor por sus hijos es tan grande que mueve cielos y tierra para bendecirlos. Pero la historia aún no terminaba ahí, porque Dios tenía preparado un último capítulo que sellaría todo con su gloria eterna. El lunes por la mañana, Adrián y sus padres se presentaron en el hospital donde había sido tratado durante todos esos meses. Los médicos fueron convocados de emergencia para una reunión extraordinaria. Cuando Adrián entró al consultorio caminando sin ayuda, mirando directamente al equipo médico que lo había estudiado durante tanto tiempo, el silencio fue absoluto. El doctor principal, el mismo que había declarado su caso como imposible, se puso de pie lentamente con expresión de total incredulidad. «Señor Montes, ¿puede usted verme?» Adrián asintió con una sonrisa tranquila. «Sí, doctor, puedo verlo perfectamente». Lo que siguió fue un torbellino de exámenes, pruebas y más pruebas. Los médicos
Revisaron cada centímetro de sus ojos, repitieron todas las evaluaciones que habían hecho meses atrás, buscando alguna explicación lógica para lo que estaban presenciando. Pero los resultados eran desconcertantes. No había cambios físicos. Los ojos de Adrián eran exactamente iguales a como habían estado cuando estaba ciego. No había inflamación que hubiera cedido. No había bloqueos que se hubieran despejado. No había ninguna alteración médica que pudiera explicar la recuperación de su vista. Era, en términos científicos, imposible. Y sin embargo, ahí estaba Adrián viendo con perfecta claridad. Los especialistas se reunieron en privado durante horas, debatiendo, analizando, buscando cualquier explicación racional. Algunos proponían teorías sobre condiciones psicosomáticas, otros hablaban de remisión espontánea inexplicable. Algunos incluso cuestionaban si el diagnóstico inicial había sido correcto, pero todos los registros estaban ahí documentados meticulosamente. Adrián Montes había estado completamente ciego durante 7 meses y ahora podía ver, sin tratamiento, sin intervención médica, sin ninguna explicación que la ciencia pudiera ofrecer. Finalmente, el director del equipo de investigación convocó a la familia Montes a su oficina. Era un hombre de 65 años, con más de 4 décadas dedicadas a la oftalmología, reconocido internacionalmente por sus contribuciones a la medicina. Se quitó los lentes y los dejó sobre el escritorio, mirando a Adrián con una mezcla de asombro y humildad. Señor Montes, en todos mis años de práctica médica, jamás he visto algo así. No tenemos explicación, no hay precedentes, y sinceramente, no creo que algún día la ciencia pueda explicar lo que le sucedió. Hizo una pausa eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Vamos a cerrar su caso. No porque no nos importe, sino porque hemos llegado al límite de lo que la medicina puede comprender. Lo que usted experimentó trasciende nuestro conocimiento. Adrián escuchó las palabras con serenidad. No había triunfo en su expresión, no había necesidad de demostrar nada, simplemente asintió con respeto. Lo entiendo, doctor, y aprecio todo lo que usted y su equipo intentaron hacer por mí, pero hay algo que necesito decirle. Se inclinó hacia adelante, mirando al médico directamente a los ojos. Hace 3 días me arrodillé en mi habitación e hice una oración. Le pedí a Dios que me permitiera ver aunque fuera por un instante. Y él respondió, no fue la ciencia, doctor, fue un milagro de Dios. El médico permaneció en silencio durante varios segundos, procesando las palabras. Finalmente, con voz suave, respondió, «Sabe, señor Montes, yo he sido un hombre de ciencia toda mi vida. He creído que todo tiene una explicación lógica, pero casos como el suyo me hacen cuestionarme si tal vez, solo tal vez hay fuerzas en este universo que van más allá de lo que podemos medir y entender». No era una conversión instantánea, pero era una grieta en el escepticismo, una puerta entreabierta hacia la posibilidad de lo divino. Adrián sonrió con comprensión. «No necesito que crea en mi Dios, doctor. Solo necesito que sepa que yo creo, y que esa fe me salvó cuando nada más pudo hacerlo». Los meses siguientes fueron de ajuste y celebración. Adrián tuvo que reaprender algunas cosas, adaptarse nuevamente a un mundo visual después de meses de oscuridad, pero lo hizo con alegría, maravillándose cada día por cosas que antes daba por sentadas: un amanecer, el rostro de sus padres, las flores en el jardín y sobre todo poder ver a Valeria. Su relación creció de manera natural y profunda. Ya no era cuidadora y paciente, eran 2 almas que se habían encontrado en medio de la tormenta y habían descubierto que estaban destinadas a caminar juntas. 6 meses después del milagro, en una ceremonia sencilla pero hermosa en una pequeña capilla de la Ciudad de México, Adrián y Valeria se casaron. Fue una boda íntima con solo familiares cercanos y algunos amigos. Valeria caminó por el pasillo con un vestido blanco simple pero elegante, y cuando llegó al altar, Adrián tuvo que secarse las lágrimas antes de poder decir sus votos. «Prometo amarte en la luz y en la oscuridad», dijo con voz firme, «porque aprendí que el amor verdadero no necesita ojos para ver, solo necesita un corazón dispuesto a entregarse completamente». Valeria, llorando de felicidad, respondió, «Y yo prometo ser tu luz cuando el mundo parezca oscuro, porque Dios me trajo a ti con un propósito, y ese propósito es amarte todos los días de mi vida». 2 años después, en un departamento acogedor,
No muy lejos de donde todo comenzó, Adrián y Valeria esperaban la llegada de su primer hijo. La habitación del bebé ya estaba preparada, pintada en tonos suaves de amarillo y blanco, con una cuna de madera y muñecos de peluche esperando a su pequeño ocupante. Valeria estaba en el 8º mes de embarazo, radiante y feliz. Una tarde, mientras descansaban juntos en el sofá, Adrián puso su mano sobre el vientre de su esposa, sintiendo las pequeñas patadas de su hijo. «Ya decidimos el nombre, ¿verdad?», preguntó con una sonrisa. Valeria asintió colocando su mano sobre la de él. Emanuel, porque significa Dios con nosotros. Y eso es exactamente lo que hemos experimentado desde el día en que nos conocimos. Adrián la besó con ternura, su corazón desbordando gratitud. Su vida se había convertido en un testimonio vivo de que los milagros existen, de que Dios escucha las oraciones y de que incluso en la oscuridad más profunda hay esperanza. Nunca olvidaría aquellos 7 meses de ceguera, pero ahora los veía como lo que realmente fueron, el camino necesario para encontrar la luz verdadera. Porque a veces Dios permite que perdamos la vista física para que podamos ganar la visión espiritual. A veces nos lleva por el valle de sombras para enseñarnos a confiar completamente en Él. Y cuando finalmente nos restaura, lo hace de una manera tan perfecta que nadie puede dudar de que su mano estuvo presente en cada momento. Si esta historia tocó tu corazón, déjame decirte que los milagros de Dios siguen ocurriendo hoy. No importa cuán oscura parezca tu situación, no importa cuán imposible se vea tu circunstancia, Dios sigue en el trono, sigue escuchando las oraciones y sigue haciendo lo imposible. Como Adrián, tal vez estés atravesando tu propia noche oscura, pero recuerda, la oscuridad nunca es el final de la historia, es simplemente el espacio donde Dios prepara su milagro más hermoso. Confía en sus tiempos, confía en su plan y nunca dejes de orar. Porque cuando la ciencia se rinde, cuando el mundo no tiene respuestas, Dios apenas está comenzando a trabajar. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal y activa la campanita. Comparte este video con alguien que necesite recordar que los milagros aún existen. Que Dios te bendiga abundantemente, ilumine tu camino en los momentos de oscuridad y te permita experimentar su amor incondicional cada día de tu vida. Que encuentres tu propia luz en medio de las sombras y que nunca olvides que para Dios nada es imposible. En el nombre de Jesús. Amén.